Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su espacio de frente. Hoy estamos en vivo y en directo desde el canal Al Parque Gabriel García Márquez, la sede de Telemedellín, con un tema que, aunque amplio, está centrado en dos asuntos que son vitales. Uno, el derecho a una vivienda digna y a un empleo en esta coyuntura que nos ha tocado vivir por cuenta de la pandemia. Y uno de los sectores más estratégicos para lograr la reactivación económica de nuestra ciudad, pues obviamente la construcción, pero también a su lado el sector inmobiliario. Por eso, como lo hemos anunciado a través de nuestras redes, queremos revisar desde el Consejo con ustedes, las voces gremiales, cuál es el impacto que la COVID-19 ha tenido en ese sector económico de la capital antioqueña. Así que quiero presentarles primero a nuestros invitados. Un placer saludar a la concejala del Centro Democrático, Lina García Gañán, quizás una de las corporadas más informadas sobre el tema de vivienda. Por su trayectoria y por supuesto por ese interés también que ha tenido tan sentido en ese campo. Está con nosotros también el concejal Juan Felipe Betancur Corrales del partido Mira, abogado de la Universidad de Medellín, miembro de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, delegado del Mira en Antioquia, y en la virtualidad hoy también nos acompañan los gremios que tienen voz para ayudarnos a entender lo que sucede. Saludamos entonces al doctor Federico Estrada García, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín. A todos ustedes, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta jornada. Y para saber cómo participar nuestra audiencia, ustedes que también nos acompañan en la noche de hoy, saludamos a Camilo en las redes sociales, el contacto con el televidente. Camilo, buenas noches. Catherine, buenas noches a todos los invitados en el SED y en la virtualidad, a todos nuestros televidentes. Los invitamos a participar de nuestro tema del día. ¿Cómo lo ha afectado? ¿De qué manera lo ha afectado como arrendatario o como propietario la crisis inmobiliaria generada por la COVID-19? Pueden participar en nuestras redes sociales, así que empecemos escuchando un testimonio, Catherine, testimonio de uno de nuestros televidentes, un caso muy usual en este sentido que pasa en el sector de los restaurantes. Logramos una disminución del 50% en el canon de arrendamiento, adicional que el gobierno nos excluyó del pago del IVA, del arrendamiento, entonces logramos tener una ayuda muy grande con ese tema. ¿Y ahora hasta cuándo está ese incentivo o esa ayuda? Bueno, la disminución del 50% fue hasta junio. Fueron 3 meses de gracia que nos dieron con el 50%, y ahí en adelante tuvimos el valor completo del arrendamiento, pero gracias a Dios teníamos una buena venta que nos ayudaba a mantener y a lograr cubrir esa capacidad. Una de las realidades que viven los arrendatarios, también hay otras que viven los propietarios. Los invitamos a participar a todos con la etiqueta de Frente 2020 en Twitter, Consejo Medellín, en Facebook, Consejo de Medellín, también en las redes sociales de nuestro canal Telemedellín. ¿Cómo lo ha afectado? ¿De qué manera lo ha afectado como propietario o como arrendatario la crisis generada por la COVID-19? Y recordarle entonces, Camilo, que en el Consejo los estamos escuchando porque el Consejo somos tú y yo, y a su vez recordarles, también aprovechamos este momento para recordarle a nuestra audiencia acerca de los 4 foros que realizó el Consejo de Medellín para discutir en extenso sobre la situación de EPM. Estos foros quedan grabados en el canal de YouTube de la corporación, y si usted se los perdió, quiere volverlos a ver o le interesa algún segmento en particular, en la página de nuestro Consejo de Medellín.gov.co, ingrese al canal de YouTube y allí los podrá observar, repetir, bueno, en fin, todo lo que usted quiera para analizar, informarse y por supuesto poder discutir con argumentos. Continuamos entonces en esta noche. Y vamos a saludar al doctor Estrada, diciéndole, obviamente con las buenas noches, que estamos hablando de un contexto nada fácil. Doctor Estrada, usted nos compartió algunas cifras que las vamos a replicar para interés de nuestra audiencia. La tasa de desempleo en julio del 2020, 20,2%.
2%. Tener en cuenta que para las grandes capitales hay que decir que este número es más alto. El crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer semestre se sitúa en el menos 7.4% y la proyección para todo el año del Producto Interno Bruto se encuentra en el menos 4.9%. ¿Cómo entender este panorama? ¿Qué nos dicen estos números? Que por supuesto pues explicaremos muy en detalle a lo largo del programa, pero que hoy vale la pena en este espacio de ciudad pues que usted nos regale una panorámica sobre estas cifras. Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes, a la doctora Lina, de los concejales de España. Qué gusto pues tener esta conversación tan importante y necesaria. Como quiera que los arrendamientos han tenido unos momentos bien complejos, los arrendatarios han vivido unos momentos bien difíciles, y acá poderles contar lo que han hecho entonces las empresas de arrendamiento es bastante importante. Sí, el entorno no es fácil, la emergencia COVID nos llevó a una situación compleja. Doctor Estrada, discúlpeme que lo interrumpa así como abruptamente, pero tenemos un problema en el feedback, se nos está retroalimentando el sonido, vamos a solucionarlo internamente con usted a través de las redes y mientras tanto entonces también le trasladamos esa inquietud a nuestros corporados que nos acompañan en la noche de hoy para que nos digan cómo interpretar esas cifras en un sector tan sensible, pero que impulsa tanto en el país el tema de reactivación económica y de activación generalmente como es la construcción y por supuesto pues la incidencia que tiene la pandemia en el sector vivienda. Iniciamos con la doctora Lina García. Caterina, a usted muchísimas gracias por la invitación, a Camilo, qué bueno compartir con Juan Felipe, con el doctor Estrada y con el doctor Loaiza, que son personas que tienen mucha experiencia en todo el contexto de lo que es el desarrollo inmobiliario y la construcción. Sin lugar a dudas, hablar de vivienda hoy es hablar de reactivación económica, de recuperación económica, de detonar las posibilidades de empleo. Es muy claro, y lo he dicho yo en diferentes escenarios, el tema de la vivienda propia en la pandemia fue clave, Caterina. A los televidentes y a las personas del común les decíamos, quédate en casa, pero ¿en cuál casa? Muchas personas no tenían posibilidades de acceder a esa vivienda propia. Y sin dejar de lado la disminución en números de empleos que en este último año se disminuyeron en más de 283.000 en el país. La tasa de desempleo nacional es del 19% y en el área metropolitana y en Medellín del 25%. Entonces, una de las estrategias más importantes que tenemos que utilizar nosotros hoy en esta ciudad y en el país es cómo a través de incentivar la construcción y el sector inmobiliario vamos a detonar empleos. Lo decíamos en el plan de desarrollo y con el acuerdo 05. En Medellín, con las metas que tenemos de 5.700 viviendas, vamos a detonar, Caterine, 34.700 empleos directos. Esa cifra es muy importante porque nos va a permitir reactivar en la ciudad el tema de la construcción, el tema de la vivienda, la generación de empleo. Entonces siempre hay que hablar de vivienda propia, ahora en la pandemia, en la pospandemia, en clave de reactivación económica. Y no solo de reactivación, sino de recuperación del sector. Una cosa es reactivarse, pero cuando nos estamos reactivando no necesariamente estamos al 100% de lo que hacía una actividad comercial, sino que hablamos de recuperación económica. Entonces, en el sector inmobiliario de la construcción y en los arrendamientos en especial, se estima que el sector se va a recuperar en 8 meses y entre 8 y 12 meses. En 8 meses el sector de la vivienda y en 12 meses el sector comercial o de locales comerciales. Pero también tenemos que entender, Caterine, esas nuevas modalidades que nos va a dejar la pandemia. También 6 de cada 10 empresas van a dejar de utilizar locales comerciales y van a empezar a utilizar los arrendamientos flexibles como el coworking. Entonces, ¿cómo va cambiando también el sector? Sí. ¿Cómo entendemos la transformación del sector y cómo potencializamos la construcción, el sector inmobiliario, pero también cómo revisamos estas nuevas formas que van a detonar la economía, que nos van a dar vivienda propia y que nos van a dar soluciones en el empleo? Y ya vamos a continuar hablando de ellas, concejala, invitados por supuesto y también los televidentes. Retomamos con el doctor Estrada, ya ha solucionado el problema de sonido. Doctor Estrada, nuevamente buenas noches y ahora sí su panorámica sobre las cifras. Bueno, nuevamente un saludo muy especial. Sin duda estamos ante una situación muy retadora,
pues tener hoy un desempleo superior al 20% y una caída de la economía en este primer semestre del 7% y proyectada una caída del 5% nos genera muchos retos. Realmente las recuperaciones se está viendo, tenemos que hablar para hablar en el sector inmobiliario por segmentos. Digamos que por fortuna el sector vivienda, digamos, es el que empieza a mostrar muestras de recuperación más rápido, como quiera que, digamos, en la venta de vivienda, después de haber llegado a unos decrecimientos cercanos al 60% en la venta de vivienda nueva en los meses de abril y mayo, hoy ya en los meses de julio y agosto, pese a las cuarentenas que tuvimos los fines de semana, los proyectos inmobiliarios tuvieron unas ventas similares a lo que veíamos el año anterior. Lo propio estamos viendo en vivienda usada, donde ya en el mes de julio estamos viendo una recuperación, un mes muy parecido al mes del año anterior, después de haber visto un primer semestre con una caída del 20%. Este es un panorama, digamos, esperanzador en la vivienda. No es lo mismo en lo diferente a vivienda, ya lo decía la doctora Lina García, donde estamos esperando una recuperación en algo así como 11 o 12 meses para que se estabilice la demanda. Hemos visto que se han incrementado las desocupaciones en locales comerciales, en oficinas, pero digamos todo esto hace parte de esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando y a la que el sector de arrendamientos en particular le ha puesto el pecho a llegar a unos nuevos acuerdos entre todas las partes. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Estrada, por esta panorámica, y quiero contarle también a nuestros televidentes que nos iba a acompañar desde la virtualidad el doctor Eduardo Loaiza de Camacola, Antioquia, pero lamentablemente pues la conexión no le permitió estar con nosotros, así que nos vamos a quedar con ese pendiente con los televidentes y agradeciéndole obviamente los esfuerzos que ha hecho por estar presente desde su hogar a través de las conexiones digitales, pero bueno, ellas también fallan. Concejal, le quiero preguntar por el sentimiento de pesimismo frente a las realidades, las proyecciones de lo que falta del año. ¿Qué podríamos esperar en un año tan difícil? Y además también cómo nos vamos mirando de cara al 2021, porque lo decía la concejala Lina, vamos en un periodo de reactivación que no significa de recuperación, apenas vamos como prendiendo motores, pero esos motores los alcanzaremos a tener encendidos a toda máquina a final del año, y eso implica también que el 2021 se vaya a ver mucho más lento. Bueno, muy buenas noches, Catherine, muy buenas noches, Camilo, mi compañera Lina. Me da mucha alegría compartir con usted en esta noche, al igual a todos los medellinenses que nos observan a través del canal. Un saludo muy especial para todos ustedes. Se convierte en un reto muy grande para todos nosotros, y nos corresponde renovarnos como personas, como ciudadanos. Y acá ahí es una invitación muy especial para los que creen, para los que confían en Dios, y es a que busquen de Dios, a que crean en Dios. Cuando tenemos esa esperanza, pues nadie nos la quita, y eso nos tiene que motivar, nos tiene que llevar a buscar esa esperanza. A pesar de las adversidades, de las dificultades que nos trajo este 2020, este año 2020, que han sido difíciles, nos corresponde renovarnos como personas. Y esa renovación parte del ser, del corazón, cambiando nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, llevándonos a ser mejores personas. Y conlleva también a buscar una serie de principios y de valores, a ser solidarios. Si somos solidarios, pues entonces vamos a tenderle la mano a los necesitados. Y esas personas que están necesitadas pues van a tener una esperanza también aunado con los demás. Y esa es la invitación para todos los medellinenses, a confiar en Dios, a luchar, a trabajar, a esforzarse, a sacar las cosas adelante. Muy bien, pues le quiero preguntar, concejala Lina, porque los concejales no la tienen nada fácil, un año muy complicado, pero hablemos de volver a la normalidad, de rescatar empleo, riqueza. ¿Sienten que esa tarea le pertenece al gobierno nacional fundamentalmente, o qué papel van a jugar también los locales para apoyar ese proceso? Caterine, yo considero que es una estrategia que tiene que ser mancomunada, integradora a todos los niveles. Yo no concibo superar la COVID-19 si no están integrados tanto el gobierno nacional, el departamental como el municipal. Hay que decirlo,
claramente, y hay muchas normativas que dependen de las decisiones asertivas o no que tome el gobierno nacional. Vamos a poner un ejemplo, la reactivación de los vuelos internacionales. Si el gobierno nacional no tiene el visto bueno, pues clarísimamente el alcalde de Río Negro y el de Medellín pueden querer abrir los aeropuertos, pero no va a poder, y de eso dependen 7.000 empleos directos, Caterina. Entonces es cómo logramos hacer esa sinergia entre los gobiernos municipales, entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, para que podamos reactivar la economía, empezar a recuperar la economía, pero también en clave de cómo lo vamos a hacer, porque si no nos va a pasar lo que está pasando en Londres, en España, que están volviendo a cerrar las economías, y yo creo que sí sería desastroso, gravoso para nuestra ciudad que nos tuviéramos que volver a encerrar en una cuarentena obligatoria de 1, 2 o 3 meses. Entonces es muy importante tener muy claro que tenemos que seguir con los protocolos de bioseguridad. Quiero decirle hoy a todos los televidentes con mucho cariño que la pandemia no ha pasado, aún no hay vacuna, que tenemos que ser muy responsables, y ahí sí esa autorresponsabilidad, esa inteligencia colectiva es la que nos va a permitir que sigamos abriendo más sectores de la economía. Trabajamos mucho desde el Consejo en liderar la apertura de bares, restaurantes, gimnasios, discotecas, todo el sector del entretenimiento, y tenemos que entender que hay sectores, Caterine, que cerraron primero. El sector de la construcción y de la vivienda fue de los primeros que se reactivó, pero apenas estamos después de 5 meses reactivando sectores muy golpeados y unos que aún no se reactivan. Entonces, sin duda es una estrategia que tiene que ser esa sinergia entre el gobierno nacional, el departamental y el local para tomar las mejores decisiones en cuanto a la salud y en cuanto a la reactivación económica y el empleo. A trabajar juntos y con solidaridad para que podamos salir adelante. Doctor Estrada, cada uno de esos sectores ha tenido que apretar en materia de cuidar la caja, disminuir los gastos de operación, bueno, todo lo que usted sabe que han tenido que hacer. Hablemos de cómo se golpeó la capacidad de empleo, y además porque sabemos que hay empresas que no van a volver al mercado. Ese panorama ya se puede cuantificar de quienes desaparecieron totalmente del mapa, es decir, no hablamos de cierres temporales ni de readaptación, sino de cierres definitivos. Bueno, si bien es cierto, hemos venido haciendo ciertas encuestas entre nuestros afiliados, digamos que por fortuna hoy no estamos encontrando que al menos dentro del sector hayan desaparecido empresas o vayan a desaparecer, pero desafortunadamente lo que sí hemos evidenciado es que en ese programa que tienen las empresas inmobiliarias de lograr acuerdos entre propietarios y arrendatarios, desafortunadamente se va dando el caso que definitivamente han sido cerrados algunos negocios. Por eso ha conllevado un incremento de la desocupación o la vacancia inmobiliaria, como nosotros llamamos. Les podemos contar, por ejemplo, que hoy las oficinas en el sector del poblado llegan a una desocupación del 17%, y no necesariamente esto implica que se hayan cerrado empresas y entonces que hayan entregado los bienes inmuebles. Posiblemente, como decía la doctora Lina, han tomado unas decisiones de trabajar desde casa. Pero digamos, en locales comerciales estamos viendo que prácticamente en ejes comerciales, en centros comerciales, se ha duplicado la desocupación. Entonces allí donde vemos que ese impacto de un desempleo que hoy llega al 20% se empieza a notar, se empieza a ser la consecuencia del cierre de algunos negocios. De todas maneras, como señalábamos, nosotros vemos que ahora con esta recuperación gradual que estamos teniendo y que con el cuidado de todos y con responsabilidad y mucha rigurosidad esperamos que no tengamos una segunda ola que nos lleve a un confinamiento, podamos empezar gradualmente a llegar y tener esos meses de recuperación que decíamos y señalaban nuestros empresarios. Esperemos que así sea. Concejal, le quiero preguntar, ¿qué medidas adicionales desde Medellín podrían ser una opción real? Porque la ciudad pues debe asumir problemas de endeudamiento. Hay sectores también muy vulnerables que sí o sí debemos atenderlos con subsidio. ¿Qué soluciones se aportan desde la corporación para buscar esta reactivación, particularmente del sector que hoy nos ocupa? Bueno, lo primero son consecuencias de una pandemia que no esperábamos, de una situación generada por momentos difíciles que vive la humanidad.
Y aquí nos corresponde entonces, vuelvo e insisto en la palabra, renovarnos como sociedad. Aquí nos corresponde buscar, es la forma de generar empleos, de ampliar esa capacidad para los medellinenses, que puedan acceder a un empleo. Acá no se trata solamente de otorgar subsidios, porque el subsidio es muy bueno, muy rico que pueda llegar a un mercado a una familia, pero ¿cuánto dura ese mercado? Ese mercado a la vuelta de 3, 5 días ya no está. Acá nos corresponde como Alcaldía de Medellín, como Consejo de Medellín, buscar un trabajo mancomunado entre empresa, Estado y academia, y buscar esas opciones reales para poder activar la economía de la ciudad. Y esa economía hemos visto, conforme a lo que genera este título de esta reunión del día de hoy, una activación económica a través de la construcción de vivienda BIS, construcción de vivienda VIP. Eso es un jalonador de la economía de Medellín, pero también reactivar otros sectores. Acá hay que tenderle la mano a los pequeños empresarios. Recordemos que la Cámara de Comercio y la Secretaría de Desarrollo Económico nos indican que hay aproximadamente 106.000 empresas en la ciudad de Medellín, de las cuales el 86% son MIPYMES, son pequeñas, medianas y pequeñas empresas, y a ellas hay que tenderles la mano. Si le tendemos la mano a esos empresarios, a esos emprendedores, para que puedan generar empleos de valor, pues vamos a tener una tranquilidad en medio de la ciudad de Medellín. Acá nos corresponde es fortalecer los empresarios, fortalecer los emprendimientos y que se puedan generar empleos formales, empleos dignos para los medellinenses. Muy bien, pues retomando un poco ese apoyo que hay que darle a esa población vulnerable, el cómo recoger también a esos pequeños y medianos empresarios y esos índices que nos entrega el doctor Federico Estrada, desocupación de oficinas, 17% en el sector del poblado, que digamos es un referente de este sector ejecutivo. Adicionalmente, cómo se duplicó la vacancia en los centros comerciales, y yo creo que pues quienes hemos salido hemos tenido la ocasión de observarlo con inmenso dolor. Le pregunto, concejal, en este panorama, ¿la clase media tiende a desaparecer o desapareció? Porque dicen algunos que lo que se había avanzado en los últimos 20 años o 10 años para otros desapareció, es decir, esos progresos sociales y la búsqueda de cerrar un poco como las brechas que existían, pues también tenemos en este momento más de 5 millones de empleos perdidos, una cifra que, repito, nos duele en el corazón y que se estima, según el DANE, 1.6 millones de familias colombianas pasarían de comer 3 veces al día a solo 2 días. ¿Cómo manejar todos esos impactos económicos, doctora Lina? Caterine, yo creo que no es solo que desaparezca la clase media, yo creo que acá todos los estratos sociales se vieron afectados en medio de la pandemia. Yo quiero poner un ejemplo como referente, y es que digamos en nuestro país ha habido etapas de muchas crisis. En el 1918 fue la gripe española, pero en los años 90 de más reciente data hubo un tema financiero delicado donde el Banco de la República quería superar, digamos, o mantener la moneda, y el tema de las tasas de interés golpeó fuertemente a la clase media, que en ese momento se permitía que los intereses se capitalizaran, y a todas las personas en los años 90 o a muchas personas les tocó entregar su vivienda en dación en pago. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y qué quiero significar? Hoy estamos en el 2020, un año atípico, una pandemia mundial, donde todos los estratos, la clase media obviamente ha bajado su nivel, hay más índices de pobreza, pero incluso la clase alta, mire los indicadores que nos cuenta el doctor Estrada. Entonces yo creo que ahí tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que trabajar, pero en cada segmento, en cada sector, y en el caso nuestro como concejales de Medellín, las necesidades ciudadanas son sentidas, obviamente más de los estratos bajos, pero también cómo vamos a atender esos estratos altos, que uno lo tenemos que decir, y a Juan Felipe y a mí nos tocó en las discusiones también del plan de desarrollo, pidiendo gente del estrato 5 y 6 auxilios en los servicios públicos. Entonces, de pronto las necesidades no son de alimentación en un estrato 5 y 6, pero pasan a ser necesidades de otro estilo. El tema del impuesto predial, el tema de la industria y comercio. Entonces, se van generando otro tipo de obligaciones en esos estratos, pero que también afectan directamente la economía. Entonces, para completar un poco lo que decía Juan Felipe, no es solo el subsidio,
pero también cómo vamos nosotros a aliviar a estas personas que ejercieron su labor comercial, pero que hoy están afectadas con la COVID-19 a través, por ejemplo, del impuesto de industria y comercio. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a flexibilizar o no el cobro del impuesto predial? Muchas personas seguramente en el estrato 6 tienen con qué llenar su nevera, pero el impuesto predial se les está volviendo un problema. O el impuesto de industria y comercio. En el estrato 1 nos tendremos que afianzar en cómo garantizar esa seguridad alimentaria, cómo llegar con los servicios públicos de calidad. Y así en cada uno de estos sectores. Yo creo que todos estamos afectados, todos estamos golpeados y ahí va a ser esa gran estrategia que venga desde el Gobierno Nacional, pero que también sea articulada y empujada por nosotros como concejales de Medellín para buscar en cada sector, en cada estrato, las soluciones más adecuadas a los problemas generados por la COVID-19. Muchísimas gracias, concejala. Y bueno, les quiero contar que llega nuestro cuarto panelista. Al parecer ya se pudo conectar, doctor Eduardo Loaiza, director de Camacol en Antioquia. Muy buenas noches y bienvenido. Ya lo tenemos en línea. Por fin superamos las dificultades técnicas. Mucho gusto en estar con ustedes. Pero veo, perdón, doctor Eduardo, veo que persisten unos problemas de sonido. Permítame, le hacemos un ajuste interno antes de darle el paso a la palabra, que además lo estábamos esperando también y le habíamos dicho a nuestros televidentes con tristeza que íbamos a quedar debiéndoles el escuchar su voz, situación que obviamente ya vamos a reparar para ver si podemos mejorar, porque tenemos un retorno, un feedback, a ver si volvemos nuevamente a intentar la comunicación. Háblenos, doctor Eduardo, a ver si ya lo pudimos ajustar. Espero que ya sí hayamos resuelto todos estos problemas técnicos. Un poco mejor, claro que sí. ¿Escuchan bien? Perfecto. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes de este importante programa de Frente, a los honorables concejales, al doctor Federico Estrada y a toda la mesa de trabajo de Frente Telemedellín. Que usted también nos compartió para el caso de Camacol son muy duras. Una contracción, oigan esto, del menos 31,9%. La reducción de obras civiles en el campo edificador también a la baja. Unas cifras que son muy preocupantes frente a un sector que decíamos desde el comienzo dinamiza tan fuertemente la economía y es uno de los motores de nuestro país. Como también usted nos presenta este mapa general sobre estos números que nos entregan. Bueno, muchas gracias. Nosotros habíamos presupuestado un 2020 con una recuperación significativa del sector de la construcción, no solo en Antioquia, sino en el país, y no solo en el país, sino también en Antioquia y en Medellín y en Valle de Aburrá. Empezamos muy bien en enero y febrero y parte de marzo, cuando inició la pandemia y la cuarentena. El sector tuvo caídas en marzo del 65%, en abril del 80% en ventas, del 52% en mayo y de 5 y 6% en junio y julio. Ya estamos en un nivel de estabilidad frente al mismo mes del año anterior. Pero esas disminuciones en ventas tan dramáticas de estos meses de marzo a junio difícilmente lo alcanzamos a recuperar. Se han vendido cerca de 10.000 viviendas en lo que va del año entre enero y julio. Cerca del 55% de ellas son viviendas diferentes a de interés social, o sea, con precios superiores a 135 salarios mínimos o 118 millones de pesos, y cerca de 4.400 son viviendas de interés social. Tuvimos un freno total en la actividad edificadora, pero a partir del 27 de abril, con muchos protocolos y medidas de bioseguridad, con mucho rigor en las empresas y mucho juicio de parte de los trabajadores, empleados y profesionales vinculados a las obras, el sector se ha podido recuperar. Cerca de 435 obras en Antioquia, de las cuales 110 son en Medellín y unas 325 en el Valle de Aburrá. Toda la parte industrial de remodelación se ha podido recuperar, las salas de ventas también han podido operar normalmente y el sector de la construcción hoy viene ocupando 120.000 trabajadores directos en obras de construcción de 145.000 que teníamos ocupados en marzo. O sea que todavía tenemos un margen y esperamos que vuelva a coger ya toda la dinámica normal del sector para volver a enganchar esos 25.000 trabajadores que estaban ocupados para febrero y marzo y que hoy todavía no hemos podido llegar a ese nivel
de recuperación. Y sí, el PIB del país, jalonado por el PIB de la construcción que cayó solo en edificaciones del 38% fue la caída, fue muy significativa. Esta pandemia nos cambió los presupuestos y los planes a todos, pero ahora hay condiciones favorables y condiciones de incentivos y facilidades para que los colombianos vean estos momentos como un buen momento para ir invirtiendo y haciendo reservas de compras de inmuebles sobre planos y aprovechando medidas de los municipios y medidas como las que están en el plan de desarrollo de Medellín e incentivos. Doctor Eduardo, discúlpeme, me toca interrumpirlo. En esta cascada de datos, además sumamente impactantes, pero también con un mensaje de optimismo que sentimos, usted le envía a la ciudadanía frente a lo que implica este sector y la forma en la que se empiezan a reactivar. Estamos hablando de una venta de 10.000 viviendas, estamos hablando también de 400 obras que han reiniciado, salas de ventas que se volvieron a reabrir, sector de la remodelación y obviamente todo sus asociados con proveedores y demás generadores de empleo que empiezan a ver una disposición mejor del público para volver obviamente a darle marcha y seguramente tener una curva de recuperación cuando cayó cerca de un 38%. Según las cifras que ustedes tienen en la contracción. Vamos a resolver un tema de sonido para volverlo a escuchar a usted, doctor Eduardo, y mientras tanto nos vamos para las redes sociales con Camilo, que tiene la participación de nuestros televidentes en el día de hoy. Así es, Catherine. Los televidentes están conversando y en el consejo los estamos escuchando. Dice Diana Beltrán, muy duro también para aquellos propietarios que pagan hipoteca y viven de los arriendos, y muchos arrendatarios creyeron que el beneficio era simplemente dejar de pagar la cuota de arrendamiento. Se entendió a una parte y a la otra no. Nos deja esa pregunta para nuestros invitados. Y los televidentes se han centrado más en el sector del arrendamiento, teniendo en cuenta el tema inmobiliario que es de impacto nacional y de resorte del gobierno nacional. ¿Qué medidas se pueden tomar para el sector inmobiliario de arrendatarios y propietarios para aliviar sus realidades? Otra pregunta que nos dejan nuestros televidentes a través de Twitter. Catherine, invitados, televidentes, les tengo una invitación al Foro de Control de la Gestión Pública este miércoles 16 de septiembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde, un evento organizado por el Consejo de Medellín en asocio con la Universidad San Buenaventura. Además, se pueden inscribir en la página de la corporación consejodemedellin.gov.co. Vamos a hacer una pausa, regresamos con nuestras respuestas para que sigamos hablando con la etiqueta de Frente 2020 en redes sociales. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros esta noche en De Frente, hoy hablando acerca de la reactivación de uno de los más importantes motores de nuestra economía, el sector de la construcción, de la mano del sector inmobiliario, ambos fuertemente golpeados por los efectos de la COVID-19 como tantos otros en nuestro país, pero hoy dedicándoles un especial capítulo porque sabemos que son fundamentales para hablar de una efectiva reactivación económica. Y antes de irnos a la pausa teníamos también las preguntas que nos trasladaba Camilo de los televidentes que participan con nosotros. En una de ellas, para el concejal Juan Felipe, nos preguntaban si se desatendió a un sector por solamente prestarle atención a alguno de ellos. Quiero decir, se desatendieron a los propietarios por solamente pensar de pronto en darle beneficios en algunos arrendatarios, cuando de pronto no se tuvo en cuenta que muchos de los propietarios vivían de esos recursos. Bueno, lo primero es recordar que el tema de arrendamientos está regulado por la ley 820. Esta ley indica que los contratos son norma para las partes. Siendo así las cosas, estamos frente a una situación adversa, situaciones difíciles, donde arrendatarios se han visto en mora, pero acá se trata de un diálogo social.
de dialogar entre las partes, de llegar a un buen acuerdo. Aquí frente a este tema hemos visto un gran trabajo de las inmobiliarias. Las inmobiliarias han servido como mediadores, como esos mediadores entre las partes y para poder llegar a buenas soluciones. Y la lonja ha mencionado que aproximadamente han recibido 1.600 solicitudes para verificar el tema de arrendamientos y la lonja también ha cumplido con un gran trabajo. Aquí no se ha olvidado de pronto las partes, sino que se ha buscado ayudarle a las personas necesitadas. Sabemos que hay muchas personas que viven de los arriendos, hay propietarios que viven de esos arriendos, que tienen hipotecas, que tienen deudas, que tienen obligaciones que cumplir, pero fue una situación adversa que nos tomó a todos. Fue algo difícil para toda la humanidad, para toda la sociedad. Acá le pedimos un poco de paciencia a las personas, pero tienen herramientas jurídicas, herramientas como el diálogo, herramientas como la conciliación y por última instancia uno diría también los jueces para poder hacer exigible esas cuotas de arrendamiento que de pronto se adeuden. Que sin duda pues también usted nos daba, concejala, unas cifras donde además se demuestra cómo esos ingresos resultan no para gastos suntuarios ni ingresos anexos, sino que muchas veces son el único ingreso de muchos colombianos. Así es, Caterine. En el país circulaban alrededor de 3 billones de pesos por concepto de arrendamientos y el 65% de ese ingreso eran de las personas que lo tenían como único ingreso. Yo creo que la expedición del decreto 579, que fue en abril de este año, donde el gobierno regló los desalojos, que no podían existir los desalojos, el congelamiento del canon y la conciliación, tiene dos aristas. La arista, digamos, del propietario, pues quien es su único ingreso obviamente se ve afectado, sí. El que es rentista de capital tiene otra óptica, pero también lo impacta negativamente, y el de aquel arrendatario que cuando va a pagar, cuando se venció el decreto, pues se le puede acelerar o de ahí para adelante se le pueden ir ocasionando digamos esas obligaciones. Me explico. El decreto era de abril hasta junio, obviamente no lo podíamos aplicar de manera retroactiva, pero se instaba a las partes, como bien dice Juan Felipe, a que se concilien los efectos negativos de la pandemia. Casi que es un decreto que busca la solidaridad entre las partes, donde sí, como él bien lo explicaba, es un contrato que es ley para las partes, pero que por una situación atípica y específica de la pandemia permitía que se fueran a conciliar. ¿Qué pasa con el vencimiento del decreto? Yo creo que esa es una pregunta que todos nos estamos haciendo. Listo, ya se venció, ¿qué pasa? El problema es que ahora que ya está vencido, de aquí para adelante, ese propietario puede hacer exigible el contrato, entonces ya no tiene estas prerrogativas y volvemos a lo que hablábamos al inicio. Una cosa es reactivarnos y otra es recuperarnos económicamente, y yo quiero decirlo y sé que muchos televidentes van a estar de acuerdo con Lina García, esto no es solo un tema de gobierno nacional. Yo creo que el sector financiero ha sido indolente con la ciudadanía, y no solo con los que tienen un crédito hipotecario, sino con los que tienen sus créditos de tarjeta de crédito, de cualquier otra obligación, porque a muchos nos pasó, y yo pues no voy a decir acá al banco, pero a mí me pasó, llegué al beneficio y luego te ponen y te cobran las 3 cuotas y termina uno pagando, pues era mejor haberla hecho el esfuerzo de pagarla. Entonces yo creo que en el sector del arrendamiento, en el sector de los propietarios, pasa de igual manera. Es lo mismo, el crédito hipotecario, las personas se vieron afectadas y ahorita apenas se les pasa el beneficio o el alivio, pues van a tener que salir a responder. Entonces no termina siendo una solución, y es hablarle a las entidades financieras, a los bancos, para que ese principio de solidaridad que están aplicando con los decretos y que estamos aplicando nosotros desde lo local, el de ayudarnos, pues también aplica para estas entidades. Y para completarle lo que usted me decía, yo quiero también que los televidentes no se vayan hoy con una entrevista llena de cifras muy duras y donde crudamente pusimos la realidad, sino que se vayan con mucha esperanza. También contarles, hay 200.000 subsidios para adquirir vivienda propia, de ellos 100.000 son para vivienda de interés social a familias que devenguen hasta 4 salarios mínimos. Incluso hay subsidio para la vivienda que es no bis, que incluso llega hasta los 438 millones de pesos. Ese también es un compromiso del gobierno nacional para que se empiece a reactivar
el sector de la construcción. Y si bien es cierto, se ha bajado el índice de confianza en el consumidor y ha bajado a menos 42.9% la intención de comprar vivienda propia, que este sea el momento para que con esos subsidios colocados del gobierno nacional y con esos otros beneficios que se van a extender, también se sumen las entidades financieras para poder arropar arrendadores y arrendatarios. Muy importante, yo creo que ahí queda también resuelta entonces la segunda inquietud, Camilo, que nos realizaban acerca de cómo se promueven también iniciativas para el sector inmobiliario y de la construcción para aliviar tanto a propietarios como a arrendatarios. Y vámonos a partir de este momento entonces también a ver esta historia que nos cuenta Marjorie Montes, un testimonio de lo que ha significado la tragedia de la COVID-19 en el sector inmobiliario y por supuesto el impacto comercial, la historia del restaurante Trifásico. Te cuento que fue algo súper difícil porque el restaurante El Trifásico lleva 38 años acá en la calle La Buena Mesa, él fue el pionero y cuando nos llegó esta pandemia pues fue súper triste porque no hubo en ningún momento nos ayudaron con el canon de arrendamiento, donde se tuvo que pagar prácticamente el 100% y esto nos tocó desocupar un local para poder pasarnos a otro pues y tener una menor renta para poder seguir. ¿Beneficios del gobierno? Ninguno, absolutamente nada. Nos tocó pues pasarnos de lugar. Donde teníamos que empezar, pues prácticamente para mí fue como muy duro de cero, porque imagínate tantos años en el mismo punto y acá pues ni nada del gobierno, absolutamente nada. Uno como propietario le toca pues hacer un esfuerzo gigante, buscar préstamos en bancos para poder prácticamente, pagar lo que se debía en el local, porque fueron 5 meses muy duros, donde tenemos empleados de 38 años. Obviamente no, para nosotros todavía continuamos con ellos, era muy duro tantas familias, en un momento de esos donde acá pues nadie nos ayudó, la verdad fue muy triste. Bueno, y aquí seguimos también mirando los efectos que nos ha dejado la COVID y una de las novedades tiene que ver con la virtualidad, que hoy nos ha generado algunas dificultades, pero seguimos insistiendo y persistiendo porque así hay que mantener el espíritu. Volvemos entonces con el doctor Federico Estrada, gerente de La Lonja en la ciudad de Medellín, y le pregunto por este caso de Trifásico que acabamos de escuchar y ver. ¿Qué tan repetida es esta situación en este momento, cuando además se habla de los acuerdos que deberían existir entre propietarios y arrendatarios? Porque además para un propietario yo creo también que sería mejor llegar a un acuerdo que tener un local desocupado, que además en una etapa de reactivación pues puede durar muchos meses en lograr nuevamente posicionarlo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Debo advertir que no tuve oportunidad de oír el testimonio del representante del restaurante Trifásico por temas de virtualidad, pero sí debo llamar la atención y debo contar algo. Bien lo dijo la doctora Lina e inclusive el concejal Betancourt en el propósito que tuvo el decreto 579, que fue un decreto que no quiso inclinar la balanza entre arrendatario y propietario. Sabía que ayudando a uno perjudicaba al otro. Entonces era un decreto, era una disposición que al final del día invitaba a la concertación. En ese sentido, las empresas inmobiliarias juegan un papel fundamental y le quiero contar que una empresa inmobiliaria, por ejemplo, que maneje 1.000 inmuebles, que tenga arrendados 1.000 inmuebles, alrededor de 250, 300 inmuebles, los contratos llegaron a un nuevo acuerdo. Desde luego, el 50-55% fueron locales comerciales, oficinas, donde desde luego ha sido más acentuada la crisis. Está claro, ni el arrendatario ni el propietario le interesa terminar esta relación contractual. Un propietario debe tener la empatía para entender a su inquilino, a su arrendatario, para mantenerlo al menos durante estos meses con una condonación, disminución. Cada caso es distinto. Ahí es la invitación que desde el gremio hacíamos.
es ponerse en los zapatos del otro para tratar de estabilizar la cartera. Realmente las empresas de arrendamientos en diferente vivienda lo que se dedicaron fue a estabilizar la cartera. Tuvimos una morosidad cercana al 40% en los contratos diferentes a vivienda. Hoy por fortuna está entre el 37 y 38. Sigue siendo alto y a esto es lo que se han dedicado. Pero realmente la situación es compleja. El llamado de atención, como decía la doctora Lina, también llega a lo local. Qué bueno, por ejemplo, medidas como las que se tomaron con el impuesto predial, de esa condonación de intereses y castigar el capital, lo que se hizo hasta mayo de quienes estaban en mora, tenerlo también para el segundo semestre. Pensar en todas esas dificultades de los propietarios, de los arrendatarios, para poder salir de esta situación que ha sido bastante compleja. Y es que entendamos, el 60% en promedio de los inmuebles diferentes a viviendas son ocupados en arrendamiento. El sector, inclusive restaurantes, ocupa más del 90% en arrendamiento. Y la vivienda es ocupada en un 35% por arrendatarios. Entonces el tema era mayor, era un problema mayor al que se le está haciendo frente y que definitivamente hay que estar de la mano para poder salir adelante. Oiga, unas cifras y un panorama muy interesante, pero aquí el año pasado se hizo, en el periodo pasado, unas campañas muy valiosas desde el Consejo de la Ciudad de Medellín sobre los valores y lo rescataba el doctor Juan Felipe y aquí vuelven y salen a la luz. Es que los decretos, las normas y los acuerdos que nos rigen también están en principios como la empatía, la solidaridad, el ser capaz de ponerme en los zapatos del otro, el mirar por las necesidades del otro y buscar que sean acuerdos ganadores, que bien lo dicen, recuperaron ustedes el espíritu del decreto 579 para que pudiéramos salir adelante. Doctor Eduardo, viendo estas cifras nos gustaría volver a recuperar con usted parte del hilo de la información que nos estaba entregando al inicio y que nos contara un poco también de esos esfuerzos que han hecho las constructoras, porque a ustedes les tocó reducir hasta en algunos casos menos del 80% del personal para cumplir con los protocolos de bioseguridad, hacer inversiones para garantizar los mismos y tener incluso en época de pandemia semanas de 4 días que pareciera poco, pero retrasan inmensamente los proyectos que ya estaban también a puertas de entregarse y que eso viene con una cadena impresionante de proveedores, suministros y propietarios que también se van quedando con sus sueños, digamos, en la estantería. Sí, Catherine, efectivamente, todos estos aspectos retrasan el cumplimiento de las obras, porque aún en la reactivación de las edificaciones y las obras de construcción, el ritmo es menor, porque hay que tener muchos protocolos, mucha rigurosidad. No se puede compartir herramienta, hay que dar tiempo para cambio de ropa que se lleva a la obra de la casa y del transporte público, y la misma ropa de los trabajadores de la obra no puede salir a la calle ni a las casas. Entonces, el ritmo, aunque haya inversiones adicionales en las medidas de bioseguridad y la implementación estricta de los protocolos, merma, y eso sumado a las cuarentenas de 4x3, no solo fines de semana, sino a veces desde los viernes, etcétera, eso va sumando los tiempos de aplazamiento de las entregas de las obras y el cumplimiento a los compradores. En ese sentido, y en aras de dar un alivio a los compradores que habían adquirido inmuebles sobre planos, prácticamente yo podría decir que todas las empresas constructoras y promotoras dieron unos plazos mínimo de 3 meses de suspensión del pago de las cuotas iniciales. O sea, se postergó, en la medida que se va a postergar la entrega de las edificaciones, se alargó y se postergó sin cobro de intereses el pago de esas cuotas iniciales. Igualmente se dio la suspensión de los pagos de cuotas de crédito hipotecario por 3
3 meses prorrogables por otros 3 meses, o sea que han sido 6 meses de suspensión de las cuotas, se corre en el tiempo, sin que se cobre intereses por ese tiempo y sin que se acumulen las cuotas para que ahora que se reviva haya que pagarlas totalmente. Y algo muy positivo es que ahora tenemos, gracias a la disminución de la inflación y la disminución de las tasas de interés del Banco de la República, unas tasas de referencia del mercado que nos permiten contar con tasas de interés históricamente las más bajas de crédito hipotecario, que eso va a ser un beneficio para quienes adquirieron sobre el plano al momento de que le entreguen el inmueble o quienes ya tienen un crédito que soliciten la revisión de la tasa con las entidades financieras. Muy bien, pues doctor Eduardo, muchas gracias también por acompañarnos esta noche y participarnos esos datos tan interesantes, y a nuestros corporados que nos acompañan acá en el estudio, les pido por favor, porque el tiempo es muy corto, 1 minuto, doctora Lina, para su conclusión sobre este tema. Mi conclusión, Caterine, es esperanza. No es fácil ante tantos meses de crisis, pero yo creo que el estar solidarios, unidos, juntos, con inteligencia colectiva, protegiéndonos del virus, porque repito, no hay vacuna, pero sí buscando salidas para todos estos sectores. Decirles que desde el Consejo de Medellín, esta concejala y los 21 corporados vamos a buscar no solo las soluciones de vivienda propia, tener esa vivienda digna, sino además que se reactive el empleo, que se reactive la economía y que las condiciones de calidad de vida en nuestra ciudad, Caterine, después de una pandemia tan difícil, pues salgan lo más rápido a flote. Esa reactivación y recuperación económica, la promesa o la palabra que les podemos dar hoy es que vamos a hacer lo más posible por gestionar que sea en el corto plazo. Concejal Juan Felipe. Una conclusión es el llamado al trabajo en equipo. Concuerdo con mi compañera Lina frente a los valores, frente a los principios que son necesarios en medio de nuestra ciudad, pero también tenemos que trabajar en equipo, empresa, Estado y la parte de educación. Si reunimos esa amalgama, si realizamos ese trabajo en equipo, vamos a hacer muchas cosas y sobre todo confiando en Dios. Entonces vamos a tener cosas muy buenas. Desde el Consejo estamos trabajando todos los corporados por todos los medellinenses. Ya próximamente vamos a iniciar sesiones extras. Entonces lo que viene para los medellinenses va a ser cosas muy buenas. A tener fe en Dios. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a Camilo por estar al tanto de las redes sociales. Recuerden que en el Consejo los estamos escuchando y por supuesto la invitación para que continúen a través de nuestras redes sociales enterándose de toda la actividad del Consejo. Recuerden la invitación que nos hacía Camilo también el próximo 15 de septiembre a este evento de aula abierta sobre control político, y también ustedes recuerden los foros del Consejo de Medellín sobre la situación de PM que están colgados. ¿Vienen próximas sesiones extraordinarias? Mañana inician. Muy bien. Entonces allí estaremos atentos también para acompañarlos y saber lo que pasa en nuestra ciudad. Les deseamos a todos una feliz noche y recuerden que el Consejo somos tú y yo.